Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes a través de nuestra página web www.ceutatelevision.com y en la que están invitados a pasear en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Facebook Ceuta Televisión y el de Twitter @CeutaTV. Les pido como siempre que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo, porque nosotros, entre otras cosas, lo que les vamos a ofrecer es un repaso hasta ahora, 6 y pocos minutos de la tarde, de lo más destacado de la actualidad, para abrir boca como siempre. Empezamos por el documento político más importante de cada año, en teoría, que es el presupuesto general de la ciudad, que ha sido presentado hoy a cargo en esa rueda de prensa de la consejera del área de Kisi Chandiramani. Unos presupuestos sociales equilibrados, prudentes y prácticos. Con estas palabras ha definido la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, el documento presupuestario para 2018, un texto que hay que tomar con cautela, ha explicado, a la espera de que se conozca si se aprueba el presupuesto general del Estado para 2018 o se prorroga el actual. Son unos presupuestos que yo calificaría de sociales, equilibrados, prudentes y prácticos. Debemos tener en cuenta que estos presupuestos han sido elaborados teniendo las cautelas necesarias, porque todavía no se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 18. No sabemos si van a ser prorrogados o finalmente vamos a tener presupuestos para el año 18. El documento presentado este martes ante los medios, que se transmitirá a los grupos de la oposición de forma completa el próximo viernes, cuenta con un presupuesto consolidado de 304,18 millones de euros, de los que 263 se corresponden a ingresos corrientes y 41 millones a ingresos de capital. Un importante incremento, ha explicado la consejera, que repercutirá en el plan de inversiones previsto. La cifra total del presupuesto consolidado asciende a 304,8 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 4,46%. Corresponden a ingresos corrientes 263 millones, que corresponden a un incremento del 3,10%, y los ingresos de capital corresponden a 41 millones, creciendo en un 14%. El principal gasto consolidado, ha señalado Chandiramani, se corresponde con el capítulo de personal, mientras que el segundo, más importante, tiene que ver con los bienes corrientes y los servicios básicos. Los principales gastos consolidados, que yo creo que lo que interesa a la ciudadanía, podemos verlo desde tres grandes apartados o tres grandes bloques. Un apartado es personal, otro es gastos en bienes y servicios y en bienes corrientes, y otros son los gastos financieros. 117 millones corresponden a gastos de personal, 108 corresponden a bienes corrientes y servicios y 3,9 millones corresponden a gastos financieros. La consejera de Hacienda ha destacado además 4 aspectos que considera fundamentales del documento: el presupuesto social, con 60 millones de euros en ayudas directas y en el que se incluye la gratuidad de los libros de texto acordada con Ciudadanos; los servicios públicos básicos, con un incremento en la dotación de policía local y bomberos y la puesta en marcha de la Safe City; la dotación de servicios que se han visto mermados en los últimos años y el ya conocido plan de inversiones. Chandiramani ha destacado además la reducción de la deuda, que en 2018 se situará en el 71,87%, muy lejos ya del 117% de 2012. El objetivo, ha explicado la consejera, es que el presupuesto se pueda llevar a aprobación inicial el próximo 3 de noviembre para que quede aprobado de forma definitiva antes de Navidad. La Federación de Fútbol de Ceuta ya tiene operativa su nueva sede. Oficialmente, desde este mediodía, la ciudad del fútbol ya es una realidad. Un acto de inauguración en el que ha pesado la reciente Operación Soule. 5.000 metros cuadrados, un campo de fútbol 8 y el viejo sueño de agrupar a todos los estamentos federativos en una misma sede. La ciudad de fútbol de Ceuta ya está oficialmente inaugurada en un evento en el que no faltó prácticamente nadie y en el que la sombra y las consecuencias de la Operación Soule se palparon perfectamente. De entrada, Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras la salida de Ángel María Villar, llegó a Ceuta acompañado de Luis Manuel Rubiales, máximo mandatario de la Asociación de Futbolistas Españoles y que es una de las personas con más números para sustituir al defenestrado Villar, tal vez el preferido de los denominados varones regionales. Tampoco faltaron los presidentes de La Rioja, Jacinto Alonso, ni de Melilla, Diego Martínez Gómez, que forman parte del quinteto de dirigentes regionales investigados en el marco de la operación. Otro de los pertenecientes a ese grupo, el ceutí Antonio García Gaona, no pudo evitar emocionarse en varias ocasiones a lo largo de su discurso, precisamente recordando estos acontecimientos, empezando por el instante en que decidió, hace 9 años, poner en marcha este proyecto. Llegamos al despacho del presidente Villar, quien comenta nada más vernos: Antonio, hijo, pero si esto no cabe en Ceuta.
A lo que le respondí, sí que habrá, Presi. Habrá porque Ceuta es muy grande y tú lo sabes. El presidente de la territorial ceutí, que se ratificó en su intención de permanecer varios años en el cargo, no quiso pasar por alto en su parlamento el carácter especial del día. Dicho esto, hoy, como he comentado, es un día muy especial para el fútbol y para todas las personas que os dedicáis al fomento del mismo. Tenéis que sentir orgullosos porque un sueño que empezó allá por el 2008 hoy se hace realidad. Tras García Gaona, que agradeció las muestras de apoyo en los últimos meses por parte de todo el mundo del fútbol, tomó la palabra el presidente de la Española. Juan Luis Larrea definió como una inversión más que un gasto la nueva sede inaugurada. Que los que estamos en otras territoriales y hemos estado en otras, envidiamos estas instalaciones y lo que sí decimos es que esto no ha sido un gasto. Esto es una inversión el doblar el número de licencias, el doblar el número de niños, el doblar el número de chicas, el crecer de esta manera tan exponencial que ha hecho la Federación de Ceuta. Larrea comparó las nuevas instalaciones con aquellas que dieron origen al fútbol ceutí hace casi 100 años. El fútbol apareció por estas tierras de la mano de Ceuta Sport y de la Sociedad Deportiva María Cristina, equipos que inauguraron el campo de la hípica en 1923. El evento al que asistió el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y varios miembros de su gobierno, además de una representación de prácticamente todos los clubes y miembros de partidos de la oposición como Ciudadanos o Caballas, tuvo también momentos para el recuerdo, especialmente a Pedro Moreno, secretario durante 54 años y cuya familia recibió una placa, y a Emilio Cózar, presidente hasta su fallecimiento en 2008, cuya viuda, África Navas, fue la encargada de realizar el saque de honor en el campo que lleva el nombre de su esposo. Y vamos con noticias judiciales, novedades en torno al caso en Vicesa, la petición de sobreseimiento de toda la Comisión Local de Vivienda planteada por algunas defensas de personas como Susana Román o Rabea Mohamed. Novedades en el marco del caso Loma Colmenar. Las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed han solicitado ante la juez que instruye el caso el sobreseimiento de las actuaciones en su contra, por la que ambas se encuentran en condición de investigadas. Las exconsejeras se basan para pedir este sobreseimiento en que existe un error de base en el informe policial relativo a la adjudicación de las 170 viviendas, las de doctora Soraya, ya que en ese caso no fue la Comisión Local de la Vivienda quien seleccionó a los adjudicatarios. La cuestión, han explicado fuentes cercanas a la defensa de Román y Mohamed a Ceuta Televisión, es que al tratarse de viviendas financiadas íntegramente por el Estado, la competencia para el proceso de adjudicación correspondía a la Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó el 3 de noviembre de 2011. El escrito ya ha sido presentado en el juzgado y ambas exconsejeras se encuentran en este momento a la espera de su resolución, una resolución que no se producirá en ningún caso antes de que finalice este mes, ya que es necesario el informe del fiscal que no se reincorporará antes de que acabe octubre. Tal y como han explicado fuentes cercanas a la defensa de las dos exconsejeras, es por esta adjudicación, la de las 170, por la que se encuentran investigadas, ya que las 317 viviendas no llegaron a adjudicarse debido a que esta adjudicación quedó paralizada tras la publicación de la conocida como lista fantasma y la posterior denuncia presentada ante el juzgado por una de las ahora investigadas, la exconsejera Susana Román. Vamos ya, como siempre hasta ahora, a repasar lo más destacado de la actualidad en base a lo que están contando en estos momentos, 6 y 10 minutos de la tarde, las principales ediciones digitales de los diarios, tanto de Ceuta como de tirada nacional. Empezamos por el diario El País. El Constitucional declara nula por unanimidad la ley del referéndum catalán del 1 de octubre. Diario El Mundo, titular muy parecido. El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la ley del referéndum aprobada por el Parlamento. Diario El Faro de Ceuta, la ciudad de fútbol de Ceuta ya es una realidad. El Pueblo de Ceuta, el gobierno local estudia diversos escenarios para garantizar la gratuidad de libros el próximo curso. Ceuta al día, la ciudad cierra un presupuesto de 304 millones contando con que Rajoy prorrogará los de 2017. La Verdad de Ceuta, la Federación de Fútbol inaugura su nueva sede. Destaca bien en la previsión meteorológica para las próximas horas. Atención, noticia, porque parece que la lluvia puede aparecer en una jornada en la que tendremos temperatura, la mínima de 18, la máxima de 23 y vientos variables. Este es el número gracias al sorteo de la Cruz Roja del 17 de octubre, 849-849.
Teléfonos de interés, empezamos el 112, el de emergencias, el 900-018-018, el de lucha contra el acoso escolar, y el 016, el de lucha contra el maltrato. ¿Ustedes han comprado alguna vez un electrodoméstico? Seguro que nos ha pasado a todos y hemos visto como al poquito tiempo el electrodoméstico o teléfono móvil se nos ha estropeado y hemos dicho aquello de es que los hacen para que se estropee. Pues efectivamente se llama obsolescencia programada y en un par de minutos les explicamos en qué consiste. Quiero recordar que fue en Segovia, pero no me hagan mucho caso porque la anécdota no la he leído, me la han contado de oídas, que había una fábrica de alfombras extraordinaria. Tan extraordinariamente buenos eran aquellos productos que la fábrica al poco tiempo terminó por cerrar. Comprabas una alfombra, te servía para toda la vida y claro, evidentemente no volvías a vender una alfombra a otras personas que ya hubieran pasado por tus dependencias. De ese extremo nos vamos a la obsolescencia programada. Un teléfono móvil como este que tengo en mi mano pues nos puede durar año y medio, 2 años, 2 años y medio si lo forzamos al máximo y lo cuidamos bien. ¿Por qué? Bueno, pues de ello nos va a hablar nuestro experto en esta serie de cuestiones, don José Luis Calvo. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juanjo. Ya incluso hay algunas propuestas, algunas voces que apuestan por legislar a nivel comunitario para poner un límite a esto de la obsolescencia, es decir, que te compres un teléfono y por lo menos que te dé tiempo a pagarlo, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo los paga con, bueno, pues 5 o 6 euritos al mes durante un par de años, por lo menos que acabes de pagarlo, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces lo que te dice, compramos el teléfono, nos lo ofrecen las compañías, bueno, lo pagas en 2 años y todavía estás pagando el teléfono anterior cuando ya estás comprándote el teléfono nuevo. La Unión Europea está intentando poner mecanismos para legislar un poco este tema de la obsolescencia programada, que es tan difícil de pronunciar, que lo comentábamos antes, y bueno, pues están ahí en un poco viendo los pros y los contras, porque claro, todas las medidas legales que se hacen a este respecto, y tiene sus pros y tiene sus contras, porque esto tiene su motivación, el hecho de que las cosas se estropeen, tiene una motivación, evidentemente. Es decir, no está programado para que tal día, tal hora dejen de funcionar, aclarémoslo, pero sí, pues bueno, pues con unos materiales entiendo que menos resistentes al paso del tiempo, y además, ya que hablamos de telefonía móvil, ahora lo que llamamos son ordenadores que nos permiten hablar por teléfono. Tenemos ahí correos electrónicos, documentos en Word, en PDF, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, y eso, quieras que no, pues ralentiza y estropea. De hecho, tú contabas hace un segundo la historia está de Segovia. Creo que era Segovia. No, si alguno oyente la ha visto. Si es una anécdota no real, te cuento un caso real. A mitad del siglo pasado, en el 1950, creo que fue sobre la mitad del siglo, así, Dupont, que es una empresa muy famosa de media
fabricó un invento y se inventó una cosa muy chula que eran las medias para las mujeres. La hizo tan buena que al par de años empezaron a caer las ventas en picado, porque claro, las mujeres se compraban un par de medias y no necesitaban más medias. Entonces lo que hicieron fue hacer medias mucho menos resistentes. De hecho, yo creo que cualquier mujer que esté viendo este programa, incluso los hombres que utilizamos calcetines ejecutivos, que se llaman, ¿no?, que son al fin no dejan de ser medias cortitas, sabemos que como te enganches con cualquier cosa, un calcetín, eso va para la basura porque se le hace un carrerón. Entonces se fabrican cosas de forma que no se te estropeen inmediatamente, pero que tengan un tiempo de vida útil. Es decir, por ejemplo, si utilizamos un plástico, pues utilizar un plástico menos resistente. A lo mejor que se vaya deteriorando con el tiempo, porque si no, es cierto que las empresas tendrían un problema. Si yo fabrico un bolígrafo y el bolígrafo no se le gastara jamás la tinta, pues no necesitaría comprar nunca más otro. Y el que vende la tinta la llevaría, claro. Claro, a no ser que yo pues coja ahí y me quiera comprar otro por capricho, que son un tipo de obsolescencia también, que es la que utiliza las nuevas tecnologías. Nos van metiendo nuevos elementos que realmente no le dan, a los cuales no les vamos a dar funcionalidad. Te pongo el ejemplo de los teléfonos móviles que tú decías. El iPhone, sale el iPhone 4, el iPhone 5, y realmente la mayoría de la gente que tiene un teléfono de última generación, si lo analizamos, hace lo mismo con el último iPhone que con el primero que se compró, que es llamar por teléfono, mandar por mensajería instantánea, y poco más, visitar páginas web, ver su correo electrónico, poco más. Quizás a lo mejor le da utilidad a la cámara de fotos, bueno, porque tenga alguna aplicación así extraña, pero realmente no le está sacando el partido que la tecnología que lleva dentro, que lleva el ser humano, le podría sacar realmente. Obsolescencia programada es el palabra de la tarde. Esos son los contras, los pros de que se elegirle. Hombre, los pros de que se elegirle es que tengamos al menos la posibilidad de, en la medida posible, o sea, que nosotros tengamos opción a que las cosas se puedan arreglar. Te pongo el ejemplo que tú ponías también, una lavadora. Y yo creo que le ha pasado a mucha gente que está viendo el programa. A todos nos ha pasado. Nos llega, llamamos al técnico, mire usted, se me ha estropeado la lavadora, y llega el técnico y dice, uy, esto es el circuito, esto es bueno, no me acuerdo cómo se llama el circuito de la lavadora. Le va a costar arreglarlo 100 euros. Y yo le voy a cobrar 50 euros por la visita, más 10 euros total, que me va a salir la visita sin que me hayan tocado nada, 60 euros. Si me arregla la lavadora, 160. Y me voy a la tienda y resulta que la lavadora nueva cuesta 220 o 250 o 300. Y dice, bueno, pues si mi lavadora tiene ya 8 años y me tengo que gastar 150 euros en arreglarla, probablemente todo el mundo sabe que le van a seguir saliendo fallos, porque hay elementos, ya no solo los electrónicos, sino elementos que tienen un desgaste de uso. Dice, bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Que terminamos cogiendo la lavadora y diciendo, cámbiala. Llega un momento que la cambiamos, no la reparamos directamente. Decimos, pues compramos una nueva y que vengan y además exigimos que me traiga la lavadora nueva, pero se tiene que llevar la que tengo. ¿Vale? Pues eso es una de las ventajas económicas que tiene, es esa, es decir, que podamos ir mejorando la tecnología. Tendríamos tecnología obsoleta, es decir, un coche, lo típico, pues yo tenía un Mercedes y mi Mercedes sigue funcionando, bueno, y anda estupendamente, y me lo compré hace 30 años, ya, pero tu Mercedes contamina una barbaridad. Los que no te lo has escrito. Claro, tu Mercedes lo arranca y se ha cargado 20 centímetros cuadrados de la capa ozono. Es que, vamos, entonces tenemos la tecnología híbrida ahora en los coches, entonces lo que tenemos, si no hiciéramos que las cosas se estropearan, pues seguiríamos con el mismo coche durante 30 años más. Vamos, como si estaríamos como cuando vemos en la tele en Cuba, las imágenes salen de Cuba, que están allí con los coches súper antiguos, pues estaríamos igual aquí en España, en el resto de Europa. Es decir, si no se te estropea el coche, ¿para qué quieres otro? Bueno, otro día había un 600 por Jadú por el Morro, todos los que están pasados por allí empezamos automáticamente a hacerle fotos, damos un 600, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Con matrícula de Ceuta y bueno, lo de Cuba. Yo no sé si tú verás esa imagen, seguro que muchos de nuestros oyentes, de nuestros espectadores, lo tendrán en la mente. Creo que fue Sevilla la que le donó una serie de autobuses a La Habana, y lo acogieron con tan buen grado que no le cambiaron el cartelito, con lo cual tú estabas en La Habana y cogías el autobús que va a lo mejor de los Palacios a Marchena, en fin. Cosas de estas. Claro, hemos hablado de teléfonos móviles, pero es prácticamente todo. La lavadora, que efectivamente todo nos ha pasado, el aparato de, pues no sé, el lavavajillas. Las bombillas mismo. Te compras una bombilla y si lees la caja te pone, pues tiene una vida útil de 2000 horas.
o 10.000 horas de luz. Dice, bueno, ¿por qué tiene 10.000 horas de luz? Es decir, ¿por qué funciona solo 10.000 horas y no 20.000? Bueno, pues porque están hechas con materiales que se van deteriorando con el uso. Entonces el mismo uso lo va haciendo que el material cada vez se estropee y funcione peor hasta que llegue un momento que deja de funcionar completamente. Entonces normalmente son aproximados, es un poco como la caducidad de los yogur, ¿no? Que te lo puedes comer un par de días después, pues... Sí, pero si vas el mes que viene, a lo mejor ya... A lo mejor el mes que viene ya no está el yogur en condiciones. Pues igual, la bombilla te va a durar 10.000 y si no te dura 10.000, te va a durar 9.800 o 10.300. Pero va a estar en torno a las 10.000 horas, nadie se pone después a contar realmente cuántas horas tiene la bombilla. Entonces, bueno, pero está ahí, en torno a esa cifra, y de hecho te lo pone. Entonces eso es lo que se pretende. Y después hay otro tipo de obsolescencia, que es que dejan de fabricar también piezas de repuesto. No sé si a alguien le ha ocurrido que quiere ir a arreglar un aparato y te dice, no, es que esto no tenemos la pieza y además hay que pedirla. Vete a fulano, que a lo mejor puede ser que tenga una caja ahí. Y al final nadie tiene el repuesto. De hecho, hay un caso muy chulo, bueno, muy curioso, no chulo, muy curioso en Estados Unidos. Una empresa que fabricaba tractores, unos tractores con una tecnología muy moderna, y los mismos agricultores tuvieron que buscar a alguien que les hackeara los sistemas informáticos, porque cuando se les estropeaba en determinadas zonas era tan complicado el buscar la pieza de repuesto, porque te la venían tan lejos, había tan poco, que les dejaban, hacía tanto desavío, que al final lo que tenían es hackeado los sistemas informáticos del tractor. O sea, habían tenido que buscar la forma de saltarse los sistemas y para de sus propios tractores para poderlos utilizar, claro, porque llamar al técnico en algunas zonas de Estados Unidos pues tardaba muchísimo, es decir, no lo tenían a mano. Entonces, claro, yo necesito el tractor hoy, yo tengo la cosecha y yo no puedo esperar 15 días a que tú vengas a arreglarme un programa informático que lleva el tractor incorporado. Bueno, es un tipo de obsolescencia. Al final se estropean las cosas y también te hacen que no pueda ser reparada. Una granja en mitad de Nebraska tiene que ser, vamos, por eso lo digo. Por eso y bueno, y después uno de los principales problemas, que eso sí que es un problema que genera la obsolescencia programada, es que genera mucha basura electrónica. Esa es la segunda parte. La parte esa que es la parte mala, es decir, bueno, es verdad que necesitamos vender cosas, los mercados, la economía, pero claro, esto genera mucha basura, pero mucha basura. Realmente, por ejemplo, yo te pongo en el caso, nosotros en el ciclo de informática con los alumnos, evidentemente pues no tenemos unos ordenadores limitados para hacer práctica. Bueno, pues nosotros utilizamos ordenadores que en muchos sitios están descatalogados y sin embargo los seguimos arreglando, les seguimos poniendo sistemas, les ponemos otros sistemas y son totalmente funcionales. El problema es que lo que nos van vendiendo es tecnología que no funciona en esos sistemas. Entonces, al final nos obligan a comprar un ordenador nuevo, por ejemplo, en este caso, comprar un ordenador nuevo donde podamos ponerle el Windows 10, porque si le ponemos Windows XP, que era el que teníamos y que sí funciona, pues ya no tenemos, que hablábamos en otro programa, no tenemos los parches de seguridad, nos pueden entrar virus, al final, no es que no funcione, sino que sí funciona, pero claro, te ves un poco en la calle, como diciendo, si me pasa algo, aquí no me cubre nadie. Somos carne de WannaCry, ¿no? Claro, exactamente. Ese es uno de los fallos de seguridad. Volvemos al asunto informático del año, el famoso virus aquel, que se detectó, ¿no? Aquellos agujeros de Windows en determinadas administraciones que no habían actualizado suficientemente con los parches de seguridad, por aquello de precisamente estirar el dinero hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues nos encontramos con que se nos había metido un troyano, no, el caballo, Ulises, todo lo que el ejército entero. Pero es parte del problema del que estamos hablando. Es decir, llega un momento en el que los sistemas informáticos te están obligando a actualizar. No es que no funcione. De hecho, hay muchos sitios en donde un ordenador... Yo he visto sitios aún hoy, hace poco tiempo, con ordenadores con Windows 95 funcionando para hacer tareas muy concretas. A lo mejor un servidor de impresión, un ordenador, que lo único que hace es recibir peticiones de impresión y mandarle a una impresora que tienen allí, pues una impresora, imagínate, una impresora que tenemos que ha costado 1 millonada, que imprime pues las nóminas de todos los funcionarios del ayuntamiento. Pues si esa impresora costó una pasta y funciona con Windows 95, yo no voy a tirar la impresora porque el Windows, pues lo dejo con Windows 95 y sigue funcionando. El problema es que como a ese ordenador le entre pues el WannaCry, un virus potente, pues ni los antivirus no funcionan en el ordenador, los parches ya no hay actualizaciones del sistema, entonces está un poco vendido, por decirlo de alguna forma. Y entonces nos obligan al final a desechar cosas que podrían ser funcionales.
Y desde el punto de vista de la ecología, como comentabas, tenemos un problema serio con esto de la obsolescencia porque yo les recomiendo a todos ustedes que vean un documental, creo que se llama La sal de la tierra, que es la obra de uno de los mejores fotógrafos de Sebastián Salgado. Una de sus primeras fotografías es precisamente un gran vertedero humano, una gran mina humana, pero entonces buscaban oro. Ahora vemos esas grandes minas humanas en determinados países del continente asiático generalmente, y lo que se están buscando son baterías de móviles. Baterías de móviles, es decir, una cosa tan absurda como que a lo mejor nadie la ha echado en cuenta, no sé si alguien ha tenido algún problema, es decir, el móvil le dura muy poco la batería. Bueno, pues hoy en día, en la mayoría de los móviles, el que la batería se te estropee significa tirar el móvil y comprarte uno. Hace unos años podías coger la batería, quitarla y poner un repuesto. Bueno, pues eso es parte de la obsolescencia esta que estamos diciendo, es decir, te obligo a cambiar el todo por una parte. ¿Y por qué tengo yo que tirar mi móvil porque la batería no funciona? No es más fácil cambiar la batería. Por ejemplo, eso es una de las cosas que la Unión Europea está intentando obligar, que los dispositivos móviles, todo el tipo de dispositivos que lleven unas baterías, la batería sea extraíble. ¿Para qué? Pues precisamente para que la durabilidad del aparato aumente. A lo mejor no va a durarte 10 años, pero si en vez de 1 año y medio te dura 2 años y medio... Bueno, pues 1 año que te vas a ahorrar, claro. Otro de los grandes caballos de batalla de la Unión Europea era conseguir el cargador universal para todo tipo de cachivaches electrónicos. Todos sabemos que los que hemos cambiado de móvil con cierta frecuencia, bueno, pues que a veces nos encontramos cargadores más pequeños. Tienes un cargador de iPhone, tienes un cargador de Huawei, tienes un cargador de esto, etcétera, etcétera. De buscar el cargador universal porque así, entre otras cosas, nos ahorramos también... bueno, pues muchos aparatitos que a lo mejor cualquiera abre un cajón y no encontramos. Yo creo que todo el mundo tiene en su casa al menos 5 o 6 transformadores que dice, ¿por qué lo guardo? ¿No? Muchas veces no lo tiras porque no sabes dónde tirarlo. A los que intentamos reciclar y eso, por ejemplo en mi caso, que yo intento no tirar las cosas en cualquier lado, a la basura, muchas veces no los tiro y digo, ya la acabo con esto, ¿dónde tiro el cargador? Bueno, pues eso es un problema también ecológico, es decir, lo del intento del cargador yo creo que se está consiguiendo ya. Con el micro USB se ha conseguido en casi todos los dispositivos, menos iPhone, que se está resistiendo, y al final lo que han hecho los demás es pues, coger el USB nuevo, el que tiene iPhone, y ponerlo como estándar para todos. Han dicho, bueno, pues si tú no te unes a nosotros, nosotros nos unimos a ti, ¿no? Y la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a ir a la montaña. Y están intentando hacer todos el mismo cargador. Pero la verdad es que es una ventaja, y ya no solo eso, sino que es muy útil para el usuario, porque el usuario... como tú estás diciendo, es decir, yo ahora voy de viaje y como no tenga el mismo móvil que tienes tú, pues ahora, como me quedé sin batería, a lo mejor tú tienes 3 cargadores y ninguno me vale. Pues con esto lo solucionaba. Y aquello de las cabinas ya no funciona. O sea que... Lo de las cabinas es difícil de encontrarla, todavía hay, pero es difícil de encontrarla. Creo que le quedaban 2 o 3 años de vida a las cabinas. Algún día habrá que explicarle a la gente, ¿no? Que era aquello de... Claro, esto es como cuando le hablamos a nuestros hijos de las pesetas y nos dice, ¿eso qué? Bueno, y alguna vez pues sacas un cajón peseta y estos son pesetas. Y de los cassettes con los bolígrafos, ¿te acuerdas? Que querías escuchar la canción aquella que te gustaba y te pegas media hora ahí con Esos no tenían obsolescencia programada. O sea, el cassette era... yo creo que todavía... Yo tengo en casa todavía cassette por ahí. Tengo alguno en casa. Lo que no sé si tengo un sitio donde ponerlo para escucharlo, pero los cassettes todavía están por casa, en casa de mis padres. Pero sí que es verdad que por un lado tenemos la parte de tecnológica, que necesitamos evolucionar y la economía necesita avanzar, pero por otro lado tenemos que llegar a un equilibrio entre esa evolución, cómo perjudica a la evolución del planeta, porque claro, todo eso al final son los cachivaches electrónicos, como has dicho tú, todos los chimeles electrónicos generan mucha basura electrónica, que además es muy difícil de reciclar, porque llevan muchas piezas de distintos componentes. Don José Luis, hasta dentro de 7 días. Nos vemos el martes que viene con otro tema. Y nosotros seguimos en nada, en 1 minuto y medio.
Tenemos algunos espectadores que nos siguen habitualmente desde Galicia. A todos ellos un fortísimo abrazo y bueno, Galicia, Asturias, Cantabria, en fin, toda aquella zona preciosa que está siendo devastada por las llamas. Y uno se pregunta cuándo llega a la conclusión. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes, ¿verdad? Cuando hablamos de 87 focos, de que estos incendios son programados. ¿Qué hay en la cabeza de alguien para sembrar el terror de esa manera? Terrorismo ecológico, decía acertadamente, en mi opinión, el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo. Insisto, acertadamente esta definición, el resto va por barrios. Y nosotros vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga de cabecera, doña Julia Alejandra Ferreras. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué puede haber en la cabeza de una persona? Para empezar, cuando hemos hablado del tema que íbamos a tratar hoy, se ha nombrado la piromanía, realmente habría que hacer una distinción entre un incendiario y un pirómano. Empecemos por ahí. Vamos a empezar por la distinción, por una distinción que además es necesaria. ¿Por qué? Porque el pirómano es un enfermo, es una persona con un trastorno diagnosticado, un trastorno muy raro. Es más, no llega al 10%, 9,79%, siempre me gusta buscar alguna, no te puedo decir exactamente, pero vamos, no llega al 10% de los incendios provocados, están provocados por un pirómano. Es un trastorno que no llega ni al 1% de la población mundial quien tiene este trastorno. Por lo tanto, darle el nombre de pirómano al que está creando esa brutalidad en nuestro norte, me parece darle demasiado el beneficio de la duda. ¿Y el incendiario? El incendiario es una persona que por diferentes motivaciones, ahora veremos cuáles pueden ser, se dedica a prender fuego. A prender fuego no solamente al monte, a prender fuego. Motivaciones económicas, motivaciones políticas, terrorismo ecológico, para incluso intentar tapar otros delitos, para despistar a la policía, hay muchísimas motivaciones que pueden llevar a una persona sin ningún tipo de conciencia a incendiar un monte. ¿Incluso por egos, por fama? Sí, claro, por búsqueda de atención. Puede ser perfectamente. Puede ser que esa persona sea una búsqueda... podríamos incluso enmarcarlo dentro de una conducta antisocial, es decir, una persona que por ego, que por buscar la atención del público, por ser famoso, por algo de ese calibre, incendia, como dice, 87 focos diferentes, 2 comunidades autónomas, ahora mismo pues toda España pendiente de 2 comunidades autónomas. Por el simple hecho de buscar fama, está claro que no es un pirómano, pero dentro de una persona antisocial o con cero empatía, o dentro de un trastorno antisocial como un síntoma más, sí podríamos encontrarnos perfectamente. Es decir, una persona que llega a realizar eso en el resto de áreas de su vida no es un santo. No, está claro. No podemos hablar... No cabe la condescendencia con esta persona, ¿no? No, ninguna. Repito, si estuviéramos hablando en el caso de un pirómano, pues sí, por mi parte, como profesional, como psicóloga, como amante de la naturaleza, me costaría un poquito más, pero bueno, como psicóloga sí, porque estamos hablando de una persona que no controla sus impulsos, que no es capaz de controlar, que no realiza esos incendios por disfrute, pero es que un pirómano no se va a centrar en devastar un monte entero, no se va a centrar en hacer 87 focos diferentes. Una persona se tiene que cumplir una serie de requisitos, son 6 de hecho los requisitos que se tienen que cumplir para el diagnóstico de piromanía, y ninguno pasa por realizar el mayor destrozo posible. Es más, de hecho, es muy difícil diagnosticarlo porque el pirómano no va a decir que es pirómano. De hecho, se diagnostica prácticamente en la totalidad de los casos cuando es detenido por haber provocado algún fuego. Normalmente realizan fuegos controlados, que ellos controlan, porque, repito, la motivación no es destrozar nada. Ellos sienten una fascinación por el fuego y por todo lo que rodea al fuego, toda la parafernalia que hay detrás del fuego. De hecho, suelen ser los primeros, después, que se presentan como voluntarios para apagar incendios, Es decir, aquello de que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. En este caso es así. El pirómano siempre va a volver allá donde prendió fuego, porque le gusta, necesita sentirlo. A la vez va a tener una gran tensión, va a sufrir una gran ansiedad, podríamos decir, justo antes de provocar el fuego, algo que le lleve a
tengo que prender fuego porque si no esta ansiedad va a poder conmigo. Y justo después de provocar el fuego, lo que se va a producir es un descenso, es una satisfacción, es como el alivio. El ya me he quedado, de hecho ya te digo, es un trastorno del control de impulso, similar en cuanto a su funcionamiento mental a la cleptomanía, por ejemplo, que cleptomanía es el robar, los hurtos, o a la ludopatía, al juego patológico. Todo eso son trastornos del control de impulso. El pirómano admira el fuego, pero le teme. En él no existe una conciencia de peligro real ante el fuego, o si la existe intenta obviarla, porque esta es la fascinación que siente por él, puede sentir respeto, pero puede más esa fascinación, ese contemplar, ese crear, ese manipular el fuego, puede mucho más que el miedo que le pueda tener, o incluso al pensar en las consecuencias que puedan traer sus actos. De hecho, los grandes incendios producidos por pirómanos son porque se les ha ido de las manos, no es porque su intención fuera realizar o hacer un incendio de gran magnitud. El síndrome de la piromanía, ¿entiende de sexos? ¿Hay más pirómanos que pirómanas? Hombres. 90% de los diagnósticos de piromanía son hombres. Lo comentábamos antes con José Luis, antes de empezar el programa, y bueno, me llamaba la atención, y bueno, yo efectivamente no recuerdo ningún gran incendio forestal en el que una mujer esté detrás. Si acaso las mujeres en algún caso, bueno, pues en alguna fábrica, en algún hospital, en alguna casa, pero por despecho, exactamente, si miramos la motivación ya es diferente. O no es que sea diferente, sino que existe una motivación más allá del fuego, por el fuego. Vale. Esto ocurre normalmente, casi siempre, en todos los trastornos que hablamos, casi siempre intentamos ver en la ocurrencia, si es mayor en hombres, en mujeres. Algo que nunca he comentado es que los trastornos de conductas antisociales prevalecen más en hombres, y sin embargo los trastornos los que tienden al aislamiento de la persona, como suelen ser la depresión o como suelen ser el trastorno obsesivo compulsivo, suelen ser más propios de mujeres. En el caso de la piromanía es brutal, porque ya te digo, estamos hablando de un 90% de hombres frente a un 10% de mujeres. Es un trastorno, como ya te he dicho, muy raro, está muy poco estudiado, pero está muy poco estudiado por los pocos casos que se le ha presentado a la psiquiatría moderna para poder estudiarlo, pero sí es un tema que suscita interés o curiosidad desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Estamos hablando que se habla del primer pirómano de la historia, se nombra a Nerón como el primer pirómano. Hay algunas teorías que lo desmienten, ahora lo explicaremos. Sí, te he dicho que se habla, es decir, que el estudio de la piromanía o del control de impulsos frente al fuego es algo que sí se ha intentado esclarecer o sí se han intentado sacar algunas conclusiones. Muy complicado, vuelvo a repetir, en cuanto a las causas que lo provocan, en cuanto a hay muchas conjeturas, pero realmente no se sabe bien de dónde viene. Vamos con la edad de los pirómanos. Sí. Podemos tener desde chavales de 17, 18 años, edades jóvenes hasta que el cuerpo aguante, o suele estar más concentrado esa fascinación por el fuego. Es crónico. Es decir, normalmente aparece en la infancia. Y suele desarrollarse durante toda la vida del individuo. Es verdad que es un trastorno episódico, es decir, es un trastorno que no es estable, que suele producirse por episodios o en etapas o en épocas de ese ser humano. Suelen estar asociadas a etapas de más estrés, de más ansiedad, cambios importantes en su vida, Para simplificarlo mucho, es como que esa persona no es capaz de hacer frente a la ansiedad que le provocan ciertos estímulos externos o internos, y la manera que tiene de rebajar esa ansiedad es a través del fuego. ¿Vale? Esto no es del todo cierto, pero digo para simplificarlo mucho. Simplificándolo mucho, relación causa-efecto de alguien pues con 18 o 19 años que tenga un fracaso sentimental y decide enfocarlo al fuego. Sí. Dentro de los adolescentes... Insisto, llevándolo al límite de la simplificación, sí. Claro. No deja de ser algo que, vuelvo a repetir, que creas, manipulas, controlas tú, aunque en ciertas ocasiones se vaya de tus manos, porque el fuego es así, pero no deja de ser algo que es tuyo, que estás creando y estás manipulando tú a tu antojo.
Eso da una sensación de poder que en el momento de crear el fuego da muchísima satisfacción al pirómano, a la vez que hace que baje esos niveles de ansiedad previos a la provocación del fuego. De todas formas, en niños y sobre todo en adolescentes habría que diferenciar muy bien el pirómano como trastorno en sí de la piromanía dentro de otras conductas o dentro de otros trastornos como el trastorno antisocial, que son adolescentes que previo a provocar el incendio han cometido pequeños delitos de vandalismo o se han rebelado contra las normas impuestas en casa o impuestas por la sociedad. Pueden ir incluso acompañados de un trastorno negativista desafiante. En el caso de adolescentes es mucho más difícil separar la piromanía o ese aspecto de síntoma o como trastorno en sí mismo. En los adultos es más fácil porque controlan otras áreas de su vida, solamente se ve en eso. Decíamos antes, momento Nerón. Momento Nerón. Nerón expropió algunas teorías que ahora están tratando de lavar un poco la imagen, o quizás hacer justicia, 2000 y pico años después, expropió algunos terrenos a determinados nobles romanos para construir el Coliseo. Ocurría que estos nobles romanos eran además escritores de historia, y de ahí que nos dibujaran como venganza aquel Nerón deleitándose con el arpa mientras Roma ardía, como consecuencia de su obra, que al parecer este hombre, bueno, pues no tuvo nada que ver. En fin, aquello del relato y la posverdad que no es nuevo. Doña Julia, hasta dentro de... Bueno, pues ya como terminar lo que acabas de decir, rápido, hay muchos psiquiatras que creen o que perfilan a Nerón como un pirómano, como que disfrutaba de que no era ni venganza ni era ninguna otra motivación, sino que simplemente disfrutaba con la presencia y con la manipulación. Una sesión de diván creo que no le hubiera venido mal a esta criatura. No, la verdad que no. No lo hubiera venido mal, pero en fin, lo he dicho, hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días. Nosotros volvemos en un par de minutos.
Están viendo la portada del último ganador del premio novela Fernando Lara en su quinta edición. Es una novela ambientada en esta ocasión en una época complicada, en la Segunda República Española al inicio, y yo ya me callo porque África García Molina, África Totem, me va a regañar, me va a decir que lo voy a contar yo todo. Simplemente vamos a decir el nombre: Sonsoles Onega, compañera en Antena 3, creo. Enhorabuena. África, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Coronado. Todo tuyo. Bueno, pues el libro de esta semana, nos vamos a ir al amor. Esta semana nos vamos a ir a una historia bonita de amor. De Sonsoles Onega, se llama Después del amor, y como tú has dicho, es el último premio Fernando Lara, que es también, por supuesto, del grupo Planeta. Sí, Fernando Lara creo que fue uno de los dos hijos del fundador del Grupo Planeta. Este hombre falleció hace unos 15 o 20 años en accidente de tráfico, y entonces se le decidió poner por parte de su hermano, de José Manuel, también fallecido recientemente, el nombre de Fernando Lara a un premio de... Y que ya la sede la han trasladado a Madrid también, que lo dijimos el otro día. Sí, bien. Bueno, pues Sonsoles Onega es una famosa periodista madrileña que ha trabajado en la CNN, ha trabajado en la 4 y ha trabajado también en los informativos de Telecinco. Esta es su cuarta novela y, bueno, pues yo creo que nos va a contar aquí una historia de amor bonita para entretenernos un poco y dulcificarnos los tiempos un poco así agitados en los que estamos viviendo, que nos distraiga un poco, al mismo tiempo que es una buena literatura, es una buena pluma. Y bueno, pues la novela se basa principalmente en una historia de amor clandestina en la España de los años 30. Surge esta historia pues entre una mujer casada con hijos y un capitán del ejército. Bueno, pues se conocen casualmente en un tren, y a partir de entonces se inicia esta historia de amor que durará pues a lo largo de toda su vida. Tiene todos los elementos clásicos de la novela de amor. El tren, que no sé por qué es algo que siempre... Es que es muy romántico lo del tren. Es muy romántico lo del tren. El amor imposible entre una señora casada, un militar... Yo cuando era joven no soñaba con el tren, soñaba con el metro, fíjate. Eso de cruzarme con alguien en el metro que fuera así, ¿no? Pero la verdad es que nunca me pasó. Ajá. Bueno, hay alguna canción de eso, bastante bonita, creo que de Patch and Dieu, se llamaba María, de las puede últimas ser, que sacó, es verdad, puede ser. y es verdaderamente preciosa. Cuenta eso, la fascinación de alguien que te encuentras en el metro durante un segundo, se clavan las miradas, se cruzan las miradas, se clavan esas miradas y ya se busca uno al otro. Además está basada en una historia real. O sea, esta historia fue real, y Sonsoles Onega, bueno, pues aunque también tiene ficción, pero se ha basado en esa historia, porque claro, era una época, los años 30 en España, en la que a las mujeres, no a los hombres, pero a las mujeres sí se les estaba prohibido relaciones extramatrimoniales, ¿no? O historias de amor así de este tipo fuera del matrimonio. Entonces la protagonista pues es una mujer valiente y que digamos que se reinventa y se renueva a ella en su vida con esta apasionante historia. Carmen Trilla se llama la protagonista. Carmen Trilla. No sé si responde el nombre real del personaje o... Eso no lo sé, pero seguramente sí, porque si está basada en hechos reales, seguramente sí. En eso no he indagado yo si era verdaderamente el nombre del personaje, de la protagonista. Ajá. Una de las mejores plumas, indiscutiblemente, de nuestro país tiene desde anoche un motivo más para presumir. Don Javier Sierra, que es el flamante premio Planeta, ya que fuimos con esta casa. Sí, que se falló precisamente anoche. Ajá. Por una novela ambientada en la búsqueda del Santo Grial. El Santo Grial, sí. Él sigue con estos temas así un poco de novela histórica, pero también un poco de visionario, en fin. Quien haya leído libros de Javier Sierra, pues ya sabe, un poco sigue la línea de él.
El segundo premio es para Cristina López Barrio, abogada, que yo no conozco a esta mujer. Sí, es una escritora que no es muy conocida, pero a partir de ahora, por supuesto, que va a tener ya un puesto dentro de la literatura, porque además en el premio Carmen Posadas, que fue una de las componentes del jurado, nos contó que se habían presentado más de 600 libros, más de 600 personas, ¿no? Y creo que ha sido el récord este año de novelas que se han presentado al Premio Planeta. Ajá. Niebla en Tánger es el finalista. Niebla en Tánger. Pero ya hablaremos de ella, aunque creo que no mucho no va a hablar de Tánger. Creo que la historia va por otro lado. Pero bueno, ya hablaremos de ella. Bueno, con el caso de la literatura siempre es fantasticable. Hay que también ver qué hay detrás de un título, no decir aquello de el asesino era el mayordomo, bueno, no sigo leyendo, ¿no? Sí, tengo claro que es una novela de crimen, pero bueno. Bueno, en este caso nos puede dar a pensar que... nos gusta jugar con el engaño, que nos engañen también. Sí, además, bueno, eso se suele dar también muchas veces en los títulos de los libros, que a lo mejor sale Tánger, como me ha pasado a mí muchas veces cuando he buscado bibliografía del tema del norte de África y todo esto, pues que luego realmente no tenía nada que ver con Tánger. Es un poco... Tendrá su motivo el autor, pero que lo haya escrito, pero a lo mejor no tenía nada que ver con Tánger, ni con la historia de Tánger, ni con el norte de África, ni nada de eso. Pero bueno, ya hablaremos otro día de... Seguro que es un libro precioso como este que se acaba de apuntar en su palmarés el premio Fernando Lara. Por cierto, enhorabuena al autor del libro En los últimos meses, Fernando Aramburu, que hoy han recibido, se galardonado con el Premio Nacional de Narrativa evidentemente, por Patria. Por Patria. Si me lo permiten, vuelvo a insistir. Para mí, en mi modestísima opinión, el mejor libro español en lo que llamamos de siglo. Pues sí, la verdad es que ha sido un premio muy merecido, es una obra muy trabajada, pero no hay que olvidar que Fernando Aramburu, tiene anteriormente también una obra sólida, o sea que ya no es solamente el autor de Patria, que va a pasar por ser el autor de Patria de momento, pero Fernando Aramburu también tiene una historia anterior que es bastante sólida. Doña África. Muchas gracias, Coronado. Nos veremos la semana que viene. Hablando de libros. Con el libro de la semana. De acuerdo. Y a ustedes les veo mañana. Les recuerdo que dentro de un ratito está por aquí Laura Ortiz con la crónica informativa. Viene cargadita de este día que se llama martes y se apellida 17 de octubre de 2017. Sean felices.